Que el Señor les bendiga en esta noche. Vamos a abrir Génesis, primer libro de la Biblia, en el capítulo 35 de la hermosa palabra de Dios. Génesis 35, 1 en adelante. Vamos a leer la hermosa palabra de Dios. No tienen cómo perderse porque es el primer libro de la Biblia. Amén. Génesis 35, verso 1, dice la maravillosa palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huía de tu hermano Saúl. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiad, mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de la angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Palabra de Dios, oramos. Padre querido, te damos gracias en esta noche, te bendecimos, te honramos, te damos toda la gloria y la honra. Santo, 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 santo es tu nombre. Oh Padre querido, todos juntos te pedimos en primer lugar, perdonarnos, lavanos con tu sangre, limpianos, santificanos, mudanos, cambianos, transformanos para la gloria de tu nombre. Santo, santo, santo. Ato y reprendo todo espíritu que no sea tuyo, fuera de los cuerpos, fuera de las mentes, en el nombre de Jesús. Toda opresión satánica, fuera de las mentes, fuera de los cuerpos, salen ahora. Toda angustia, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. Sé libre ahora, sé libre ahora. Si el Hijo los libertare, verdaderamente seréis libres. Cristo te libra. La sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús resiste todo demonio y enfermedad. Lo echamos fuera de los cuerpos, fuera de los cuerpos, fuera de las mentes, fuera diablo, fuera demonio, fuera de las mentes, fuera de los cuerpos. En el nombre de Jesús declaramos salud. Tú viniste a darnos vida y vida en abundancia. Declaro salud sobre tu vida. Declaro salud sobre tu vida. No morirás, sino que vivirás y contarás las obras de Dios. Porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Recibimos la vida en abundancia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sé lleno del Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Rompe cadenas. Rompe ataduras satánicas. Fuera diablo. Fuera las mentes. Fuera de los cuerpos. En el nombre de Jesús. Se cortan las ataduras satánicas. Se quema. Fuego, fuego, fuego. Fuego de Dios. Fuego, fuego. Quema. Quema toda obra satánica. Rompemos ahora. Derribamos todo plan satánico en contra de las vidas. Y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Quemamos con fuego. Rompemos toda puerta de bronce, de hierro. Se hacen pedazos por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y a causa de la unción que cae ahora, todo yugo se pudre. Sos libre, sos libre, sos libre. Te declaro libre en el nombre de Jesús. La sangre de Jesús tiene poder. ¡Aleluya! Gloria, gloria, gloria al Señor. Bueno, el título de este mensaje es
necesito encontrarme con Dios nuevamente. ¡Aleluya! Dice la hermosa palabra de Dios que hemos leído en el capítulo 35. Usted lo puede leer completo hasta el 15 después. 35 del 1 al 15. Se lo doy como estudio. Dice la hermosa palabra de Dios que Dios le habla a Jacob y le dice: sube a Betel y hazme un altar allí, en ese lugar donde dormiste esa noche. Se lo explico con palabras criollas: cuando huía de tu hermano, ¿no? Porque la palabra de Dios, si uno estudia Génesis 1, 2 y 3, dice que Dios puso a Adán y a Eva, los puso como virrey para que gobernara, y los puso como embajadores. Ellos representaban el reino de Dios aquí en la tierra. Y la Biblia declara bien que Dios se paseaba al aire del día y hablaba con Adán. Tiene una comunión perfecta, una comunión hermosa, lo más grande que había, ¿no? Una intimidad, una amistad tremenda. Pero cuando el hombre y la mujer pecan en el capítulo 3, se rompe esa comunión. El hombre y la mujer pierden la presencia de Dios. Pierden la comunión que tenían íntima con Dios. Y de ese momento en adelante, el hombre sale del huerto del Edén. Y la única forma de encontrarse con Dios era a través de un sacrificio. Por eso usted va a encontrar que el primer sacrificio lo hizo Dios con animales. Y el segundo sacrificio lo hace el hombre, Abel, que pone un cordero, ¿vio? Y ya de ahí en adelante el hombre se podía acercar a Dios a través de un sacrificio. Por eso Dios le pide que le haga un altar en ese lugar donde un día se había encontrado con él. Un altar en ese lugar donde él estaba mal, donde él necesitaba de Dios imperiosamente. Y si usted estudia la Biblia, en el capítulo 8 de Génesis, verso 20, cuando Noé sale del arca, salieron todos los animales. ¿Y sabe lo primero que hizo Noé? 8:20, dice: y edificó un altar a Jehová, ni bien salieron del arca, y tomó de los animales limpios y de las aves limpias, hizo un holocausto para Dios. Y dice que Dios percibió olor grato. Y dijo Dios en su corazón: no voy a maldecir a la tierra, ni la voy a destruir por causa del hombre. Porque el intento del hombre de su juventud es la maldad. Mientras la tierra permanezca, habrá sementera, habrá cosecha, habrá invierno, habrá verano. Eso es lo que Dios prometió, ¿no? Que nunca más iba a destruir la tierra con agua, ¿no? Así que Noé le edificó un altar al Señor. Y si usted sigue estudiando en el capítulo 12, verso 7, Dios le dijo a Abraham: vete a tu tierra y tu parentela y haré una nación grande. Y él se va. Y cuando llega, le llegan a Canaán, lo primero que hace, dice que Dios se le aparece a Abraham y le edificó un altar a Dios. Lo primero, y se va más para allá, el verso 8, y edifica otro altar. Y Abraham, en todo lugar donde iba, levantaba un altar para adorar a Dios. Hasta que llegamos al capítulo 22, donde Dios le dice que suba al monte Moria y ahí sacrifica a su hijo. Fue una prueba, ¿no? Y Abraham va y van subiendo.
y le pone la leña a Isaac en sus brazos, y él llevaba el fuego y el cuchillo. Isaac le preguntó a su papá, ¿he aquí la leña, he aquí el fuego, el cuchillo más? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le respondió, Dios os proveerá de cordero. Iban subiendo al monte Moria, y Isaac llevaba la leña, símbolo de Jesús. Cuando en ese mismo monte, muchos años más tarde, Jesús iba llevando a la cruz. Esa leña que llevaba Isaac era símbolo de la cruz de Jesús. Y ahí suben al monte Moria, y Abraham edifica un altar, y está por sacrificar a su hijo, y Dios le habló, querido hermano. Dios le habló que no lo hiciera, porque ya conocía que amaba a Dios, ¿no? Fue una prueba, pero todos esos altares simbolizaban el sacrificio de Jesús, que algún día Jesús iba a venir a morir por nosotros. Después Isaac también hizo un altar, y llegamos al capítulo 35, donde Dios lo manda a hacer un altar, y él se levanta y le dice a su pueblo, subamos a Betel y haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino, ese Dios. Porque dice el capítulo 28 de Génesis, cuando 28:10 dice que sale Jacob de Berseba y va camino a Arán, ¿no? Él huía porque su hermano lo quería matar, tenía un problema tremendo, ¿no? Su hermano había jurado matarlo, ¿no? Y él se va y toma una piedra, la pone cabecera y se acuesta a dormir. Y esa noche tiene un sueño. Y ve una escalera apoyada en la tierra que tocaba el cielo. Y en lo alto donde terminaba la escalera estaba Jehová, dice. Y Dios le habló y le dijo, la tierra en que está, dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás al norte, al sur, al este, al oeste. Y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Y también le prometió y le dijo, te volveré a traer esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Que si yo voy a estar contigo, te voy a guardar donde vaya, yo no te voy a dejar hasta que haya hecho todo lo que yo te dije, lo voy a hacer en ti. Y él se levantó y se despertó y dijo, cuán terrible este lugar. Yo no sabía que Dios estaba aquí. Llamó Betel, que significa el Dios de Betel, casa de Dios. Betel, Él es Dios. Betel, casa de Dios, ¿no? Derramó aceite y se fue. Y él hizo un voto que si Dios lo guardaba y lo trajera, Jehová será mi Dios. Y él se va y pasan los años, tiene su familia, se casa, viene con todos sus hijos, vuelve a la tierra prometida, ¿no? Vuelve a la tierra prometida y ahí está en ese lugar. Pero ese momento que Dios le habla fue un momento tremendo, querido hermano. Porque los pueblos vecinos lo querían destruir. Si usted estudia el capítulo 34 de Génesis, va a encontrar que Jacob tiene una hija que se llamaba Dina. Y ella había salido a ver las hijas del país. O sea, había salido a ver a las mundanas, se juntó con las mundanas, ¿verdad? Cosa que una hija de Dios no podía hacer, ¿verdad? Dice que la vio Siquén, príncipe de esa tierra, se la llevó a su casa, la deshonró y vivió con ella, ¿vio? Cosa que no se podía hacer, ¿vio? Antiguamente, para que un hombre y una mujer, en los tiempos bíblicos, tuvieran una relación, tenían que estar casados. No se permitía. Se llamaba amancizar, se llamaba fornicación, ¿no? Y Jacob se enojó cuando escuchó eso, los hijos de Jacob también, pero este joven dice que se había enamorado de esta joven y vinieron y le dijo Siquén a su padre Amor, le dijo, tómame esa joven
porque me agrada por mujer. Así que Amor viene y habla con Jacob y le dijo que se la diera a su hijo como esposa. Y el muchacho le dijo, aumenta dote, yo voy a pagar doble dote, pero dámela porque me agrada. Y los hijos de Jacob dicen que le respondieron con palabras mentirosas. Dijo, nosotros no podemos darte nuestra hija porque sos incircunciso. Y para nosotros casarse con un incircunciso es abominación. Era una abominación, no se podía mezclar el linaje santo. Porque la Biblia dice, no, unáis en yugo desigual. Siempre eso está desde el año 0 hasta ahora, ¿no? ¡Aleluya! Y bueno, entonces los hijos de Jacob le hablaron con palabras mentirosas y le dijeron, si usted es incircuncida, sí se la vamos a dar. Si no prestáis oído, la tomamos a nuestra hija y nos vamos. Claro, y este muchacho, como estaba enamorado, se circuncidó él y habló a todos los de la ciudad. Que Dios le bendiga, hermano Mingo. Se circuncidaron todos, pero al tercer día, los judíos sabían que la circuncisión al tercer día el hombre no se podía ni mover. Dice que Leví y Simeón tomaron la espada y fueron al pueblo y mataron a todos en venganza, ¿no? Mataron a Amón, mataron a Siquem y tomaron a Dina y se agarraron, se robaron todas las ovejas, todas las vacas, todos los animales que había y llevaron cautivos en venganza, ¿vio? Y cuando vuelven a Jacob, Jacob tuvo miedo y le dice, me habéis hecho abominable a todos los moradores del país, dice. Los cananeos fereceos se van a juntar, teniendo yo poco hombre y nos van a destruir. O sea que en ese momento que Dios le habla a Jacob que se levante y que suba a Betel, estaba viviendo un momento que los pueblos lo estaban por destruir. Era un momento de destrucción donde Jacob estaba pasando el peor momento, ¿veo? Y en ese momento Dios le habla, levántate y sube a Betel. Y haz un altar al Dios que se te apareció cuando huía de tu hermano. Entonces le habló a todos los que estaban con él y le dice, levantémonos y subamos a Betel. Le voy a hacer un altar al Dios que me respondió en mi angustia. Ese día que estaba angustiado. Ese día que parecía que no iba a funcionar más. Ese día Dios me respondió. ¡Aleluya! Porque Dios no nos deja en la angustia. Hay veces que pasamos momentos tremendos que parece que no vamos a funcionar más, ¿no? Yo me acuerdo, hace 4 años atrás casi parecía que no iba a funcionar más, ¿no? Pero gracias al Señor sigo vivo, ¿no? Cuando me agarró el problema de la próstata, querido hermano, fue tremendo. Parecía que no tenía salida, pero Dios me dio salida. Y lo mismo Benjamín cuando tuvo el accidente, parecía que no tenía salida, pero Dios le dio salida. Y ahora él estaba hablando con él y dije, ya Dios 2 veces te quiso matar a Satanás, ¿no? Porque Satanás quiere destruir a los hijos y a las hijas de Dios. ¿Usted sabía eso? Por eso ustedes se tienen que bendecir y romper todo plan satánico, hacerlo pedazos en el nombre de Jesús. Use la autoridad que Dios le ha dado. ¡Aleluya! Y Jacob estaba ahí en ese momento y dice, yo tengo que subir, hacerle un altar a ese Dios que me respondió en el día de la angustia. Porque en el peor momento cuando estamos pasando, Dios nos responde. Dios nunca te va a dejar. La Biblia dice, si el justo cayere 7 veces, Jehová lo volverá a levantar. La Biblia dice, muchas son las aflicciones justos, pero de toda ella te librará Jehová. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! Mire, si usted estudia el Salmo 107, quedamos sin palabras. Porque dice, anduvieron perdidos en el desierto, sedientos, hambrientos. Y en su angustia clamaron a Jehová y los libró de sus aflicciones. 4 veces el Salmo 107 dice
clamaron a Jehová y los libró de sus aflicciones 4 veces. Y si usted estudia el Salmo 18, va a encontrar que el salmista dice, me rodearon ligaduras de muerte, torrente de perversidad me atemorizaron, ligaduras del Seol, tendieron lazo de muerte sobre mi vida. En mi angustia clamé a Jehová y mi oración llegó hasta su santo templo, a sus oídos, aleluya. Y después sigue contando que él descendió y me tomó y me sacó al lugar espacioso y me liberó de mi poderoso enemigo, pero era más fuerte que yo, aleluya. Dios lo liberó. Y ahí estaba Jacob diciendo, vamos a subir. Vamos a hacerle un altar a ese Dios que me respondió en el día de mi angustia. Ese Dios que cuando yo tenía ese dolor tremendo, Él me respondió. Y ha estado conmigo. Entonces Jacob le dio una directiva al pueblo. Dice, quitad los dioses. Estamos leyendo Génesis 35. Dijo, quitad los dioses que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y subamos a Betel. Porque para subir ahí al lugar donde tenían que hacerle el altar a Dios, en primer lugar tenían que quitar la barrera. Que hablaba la pastora. Cuando el fariseo le invitó, era un religioso, ¿no? Y los religiosos juzgan todo por fuera, pero no miran el interior del corazón. Y esta mujer estaba quebrantada, tirada a los pies de Jesús, le enjugaba los pies, se lo besaba con lágrimas, le lavaba los pies, estaba llorando, derramando su corazón. Y Jesús dijo que salió justificada, que salió perdonada, porque amó mucho. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces le dijo, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiad humidanos. Porque la barrera, y de esa hay una barrera, querido hermano, que tenemos que sacar para que Dios se manifieste nuevamente. Y dice que sacaron todos los dioses, se lo entregaron, y aún los zarcillos que había en su oreja, se lo dieron. Claro, porque tenían amuletos, uno para que no entren los espíritus, y el otro para que se vayan. ¡Aleluya! Mire, yo cuando fui a Buenos Aires, me acuerdo, fui a ver a mi hermana casada con un pai, mi hermana mayor. Llego y voy a subir la escalera y andaba ahí con un tarro con humo. Un tarro con humo, ¿vio? Y le digo, ¿qué estás haciendo? Me dice, estoy corriendo los espíritus. ¿Vio? Yo no le dije nada, así no se echa, ¿vio? Y se sentó, ¿vio? Y el hombre era un payo, ¿vio? Y le prediqué a él y a ella, y después empecé a reprender, los dos aceptaron a Jesús. Porque por más que sea pai, sea el umbanda, sea el kibanda, no puede resistir el fuego de Dios, no puede resistir a Jesús, porque la sangre de Jesús venció a Satanás, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y querido hermano, ellos sacaron todos los dioses, le entregaron a Jacob, y Jacob lo escondió debajo de una encina, y partieron, ¿veo? Que los había tenido que quemar, cometió un error, porque cualquiera venía bajo esa encina y encontraba todos esos dioses, y yo, ¡ay, qué suerte! Encontré una cantidad de dioses, ¿veo? Los habían tenido que quemar, ¿veo? Siempre usted tiene una idolatría que lo quémelo, porque usted lo tira, lo encuentra otro. Si lo tira a la basura, el cartonero viene y lo encuentra y yo, ¡ay, qué suerte! No. Si usted tiene un Dios, quémelo, destrúyalo porque no son dioses. ¡Aleluya! Y dice que lo escondió debajo de una encina y partieron. Pero cuando parten, ¿sabe lo que dice la Biblia ahí? Y el terror de Dios cayó sobre las ciudades y no persiguieron a Jacob. ¡Aleluya! Cuando ellos parten, querido hermano, todos los pueblos que estaban alrededor, que ya estaban tramando para destruirlo, dice que cayó terror de Dios.
Porque la Escritura decía así, querido hermano. Si usted estudia la Escritura, capítulo 23 de eso, verso 27, Dios le prometió a su pueblo, dijo, yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré todo pueblo donde tú entres y te daré la cerviz de tus enemigos y mandaré la avispa que los echen también, ¿vio? Dios había prometido, querido hermano, ¿vio? De que iba a mandar terror de Dios. Y cayó del cielo terror de Dios sobre todos los pueblos y no persiguieron a Jacob. No osaron hacerle la guerra. ¡Aleluya! Y salieron y llegaron a Betel. Cuando llegan a Betel, lo primero que hace Jacob, le hace un altar nuevamente a Dios. Edificó un altar y dice la Biblia que apareció otra vez Dios y lo bendijo, aleluya, lo que tanto necesitaba, querido hermano. Por eso el título de este mensaje es: tenemos que encontrarnos nuevamente con Dios. Aleluya. Dice que cuando estaba en ese lugar estaba con miedo, pensando que lo iban a destruir, pero llega a Betel, levanta un altar y Dios desciende del cielo, aleluya, y lo bendice, aleluya, porque el hombre y la mujer necesitan la bendición de Dios. Sin la bendición no podemos funcionar, aleluya. Si usted estudia la Escritura, querido hermano, cuando Dios terminó de hacer al hombre y la mujer, después que sopló aliento de vida, y la primera palabra que le habló, ¿sabe lo que Dios dijo? Y los bendijo. Fue la primera palabra que salió de la boca de nuestro Padre Celestial. Y los bendijo. Y después le dijo multiplicado. Primero los bendijo. Lo primero que hizo Dios fue bendecirlo. Y en el capítulo 6 de Números, Dios le dijo al pueblo de Israel, a los sacerdotes, que bendijeran al pueblo, que tenían que bendecirlo. Y en el capítulo 24 de Lucas, verso 50, cuando Jesús muere y resucita y se le aparece, dice que lo sacó ahí hasta Betania a todos sus discípulos, y alzando las manos, dice, los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, una nube lo levantó y se lo llevó y se sentó a la diestra de Dios. Aleluya. ¿Qué fue lo último que hizo Jesús acá en la tierra con su discípulo? Lo bendijo. Le dio la bendición que tanto necesitamos. Aleluya. Y fue y se sentó a la diestra de Dios. Entonces Dios se paró de su trono. Dice Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces nuestro Padre Celestial nos puso toda la bendición allá arriba. Y esa bendición se va derramando día tras día sobre nuestra vida. Porque la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. ¡Aleluya! Cuando Dios te bendice, no añade tristeza. La bendición de Dios es poderosa, aleluya. Por eso lo primero que hizo Dios cuando descendió, lo bendijo, aleluya. Y la segunda palabra que dijo, tu nombre Jacob, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Le cambió el nombre, le cambió la identidad. Usted estudia todo el capítulo 35 hasta el 15, como le dije, que es hermoso este pasaje. Yo no se lo leí, ¿veo? ¡Aleluya! ¿Veo? Y dice que le cambió el nombre. Porque Jacob, en el capítulo 32, se encontró con un ángel luchó, dice la Biblia, ¿veo? Y el ángel le decía, déjame porque raza larga. Y él decía, no te dejaré hasta que tú no me bendigas. Y el ángel vio que no podía con él y dice, ¿cómo es tu nombre, Jacob? No se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con los hombres y con Dios y has vencido. Has luchado, compraste la primogenitura, entraste disfrazado a ver a tu padre para robarle la bendición, buscaste la bendición de tanta forma, acá la tenés, aleluya.
¿Qué significa la palabra Israel? Significa has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Sos un vencedor, no te quedaste, seguiste luchando, seguiste emprendiendo, seguiste hacia adelante hasta lograr la bendición. Eso significa Israel. Y también significa príncipe de Dios. ¿Qué tremendo? Porque la anhelaba, la deseaba, la buscaba, hasta la compró, hizo cualquier cosa, se disfrazó para alcanzarla, para estaba delante de Dios. Ahora no necesitaba disfrazarse, porque los ojos de Dios son fuego. Ahora Dios le dijo, ya no se va a decir más tu nombre, Jacob, sino Israel. Le cambió el nombre y le dijo, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Dios le mandó a decir que dice, no mire tu edad. Ya Jacob era un viejito para ese tiempo. Pero Dios le dijo, yo soy el Dios omnipotente. Omnipotente significa que todo lo puede, que todo está en su mano, que no hay nada imposible, que no tiene ningún límite Dios. El Dios que nosotros tenemos es omnipotente, omnipresente, omnisciente, no tiene límite. Estamos con el poderoso, con el creador del cielo y la tierra y de todo el universo, el que todo lo puede, aleluya. Y dijo, crece y multiplícate, no te frenes. No te frenes, porque el peor error del hombre y la mujer es frenarse. No, que yo ya soy viejito, nada de viejo, ni vieja. Sigue creciendo. Dios le dijo, crece. No interesa que sea un viejo, que tengas canas. Seguí creciendo. Seguí multiplicándote. Porque conjunto naciones y reyes saldrán de tus lomos. Que si de tus lomos voy a sacar reyes. Si la Katin Kulma dice cuando no podía ni caminar, y dice que le invitaban, tremenda invitación de Alemania, de Francia, de todos lados. Decía, pero Señor, ya no puedo ni caminar. ¿Por qué ahora? Ahora que estoy vieja no puedo ni caminar, ya no sirvo para nada, tú me sigues usando, ¿por qué? Dice, lo que pasa es que si ibas cuando ibas joven, iba a arruinarlo todo. Para cuando estás vieja, que ya no servís para nada, que depende de mí, que depende de mi fuerza, depende de mi unción. Ahora te voy a usar para que salgan reyes de tus lomos. Aleluya, seguí creciendo. Seguí creciendo, seguí multiplicándote, seguí aprendiendo la palabra de Dios. No te quedes, aleluya. Es el mensaje que Dios le dio a Jacob. Aleluya. Y cuando terminó de hablar, se fue con él. Pero ese día Jacob se encontró nuevamente con Dios. Y Dios lo bendijo. Y ese altar que le edificó es símbolo del sacrificio de Jesús. Ya Jesús hizo el sacrificio. Ahora nosotros tenemos que hacerle un altar en nuestro corazón. Adorarlo en espíritu, en verdad, como dice la palabra de Dios. Y en el nombre de Jesús y a través del poder del Espíritu Santo podemos entrar a la presencia de Dios y estar con nuestro Dios y encontrarnos nuevamente. Y así como Jacob, que le dijo a su familia, entregar a los dioses ajenos y todos esos amuletos, nosotros también podemos decir, Señor, renuncio a todo. Renuncio, Señor, aún al partido, no lo voy a ver. ¡Aleluya! Renuncio a todo y me acerco a ti, aleluya. ¡Gloria a Dios! Mire si el Espíritu Santo le dice, comiencen una vigilia ahora. ¿Qué hace usted? Vamos a orar, querido hermano. Hasta ahí la palabra de Dios. Necesitamos, vamos a orar a Dios, necesitamos encontrarnos con Dios. Vamos a tomar lo que hizo Jacob. Jacob hizo entregar a los dioses ajenos, limpiado y mudado. Vamos a decirle, Señor, renuncia a todo lo malo. Renuncia a todo lo malo, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos todos juntos, Padre. Renuncia a todo lo mundano, a todo lo malo, en el nombre de Jesús.
todos los dioses paganos, todas las ideas erróneas, todos los pensamientos que no son tuyos. Renuncio, Señor, lo he hecho fuera de mi vida y te pido perdóname. Lávame con tu sangre, limpiame, mudame, lavo mi vestido en la sangre del Cordero. ¡Aleluya! Y ahora te pido tu bendición. Me quiero encontrar contigo. Necesito encontrarme contigo en el nombre de Jesús a través del poder del Espíritu Santo. Querido Espíritu Santo, trae a Jesús a mi vida. Te adoro, Jesús. Comenzá a adorarlo a Dios. Dios ha descendido en esta noche. Dios ha descendido para bendecirte, para ayudarte, para poner su mano de poder sobre tu vida. Comienza a ser libre. Sé libre por el poder del Espíritu Santo. Suelta, diablo, todo lo malo, todo lo que te impide llegar a Dios. Fuera su vida, fuera. Rompo toda barrera. Fuera, diablo, fuera las mentes, fuera los cuerpos, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Comienza a orar, comienza a orar, comienza a encontrarte con Dios. Jacob se encontró por segunda vez con Dios. Se le fue toda amargura, fue bendecido, fue cambiado su nombre, recibió identidad, recibió dirección. Y Dios le dijo que siguiera creciendo, que se siguiera multiplicando, que conjuntos, naciones y reyes saldrían de sus lomos. ¡Aleluya! Y Dios nos dice, sigamos creciendo, porque saldrán de esta iglesia reyes y reinas para gobernar en el nombre de Jesús. Van a salir nuevos creyentes. Dios va a hacer grandes cosas en esta iglesia. Seguí creyendo. En el nombre de Jesús, sopla, Espíritu Santo. Sopla, 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 sopla. Encuéntrate con Dios. Encuéntrate con Dios. En el nombre de Jesús.